¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a este tu canal Punto Crítico. Antes de irnos con la información, te invito a que te suscribas al canal y si es de tu agrado la información, déjanos un buen like ya que esto nos ayuda a crecer, pero también a llevar la información a todos los mexicanos. Amigos, ya salió el peine, ya se sabe por qué esta campaña en contra de los libros de texto gratuito. Pues resulta que estos señoritos se estaban llevando 1,500 millones de pesos cada año con el negocio de la impresión de los libros. Es por eso que les está doliendo que ahora el presidente y la Cuarta Transformación les está quitando este negocio. ¿Por qué? Porque ahora la SEP es la encargada de la impresión de estos libros. Y es que fíjense, resulta que en una investigación que hace este medio del Canal 14, descubren que Editorial Santillana, una de las más importantes impresoras de libros de texto aquí en México, es española y esta empresa es el principal socio de Ricardo Salinas Pliego. Fíjense nada más, es por eso que les molesta tanto, les duele tanto que hayan perdido este negociazo que tenían estos extranjeros. Porque hay que decirlo, y nada más es con imaginarlo. ¿A poco de veras ustedes creen que estos millonarios que tienen a todos sus hijos en escuelas privadas, ¿a poco de verdad creen que se van a preocupar por la educación de sus hijos, de los mexicanos que van a escuelas públicas? ¿De verdad creen que les interesa eso? Ellos están molestos y están encabronados porque les quitaron el negocio de la impresión de los libros. 1,500 millones de pesos al año se llevaban por la impresión de estos libros. Vamos rápidamente a ver esta investigación porque la verdad está buenísima esta investigación que hace Canal 14. Vamos rápidamente a escuchar. Ya salieron los millones de por qué TV Azteca está en contra de los libros de texto. Las editoriales no se llevaron 100 millones de pesos ni 500 millones de pesos, sino 1,500 millones de pesos. Y Editorial Santillana era el que más se llevaba de la edición de libros, 281.9 millones de pesos. Editorial Santillana pertenece a Grupo Prisa. Y el negocio de Santillana aporta a Grupo Prisa más del 60% de sus ingresos totales. Santillana, Grupo Prisa. Y Grupo Prisa junto con TV Azteca llegaron a un acuerdo comercial para comercializar publicidad. Ahora ya sabes por qué TV Azteca está en contra de los libros de texto con educación comunista. Porque quien perdió negocios millonarios es el principal aportador de uno de los socios de TV Azteca. Y con la decisión de que ahora la Secretaría de Educación Pública va a imprimir los libros, pues se van a ahorrar 1,500 millones de pesos por año. ¿O de verdad creías que un grupo de ricos que tiene a sus hijos en escuela privada está preocupado por los tuyos en la escuela pública? A mí me gustaría subrayar, Dani, antes de cualquier otra cosa, que el contexto en el que estamos es uno en el que antes de este sexenio, la industria editorial privada estaba a cargo de la producción de los libros de texto y eso les redituaba más o menos la mitad de sus ganancias. Y el hecho de que ahora sea la propia Conaliteg la que se encargue de la producción y la distribución de los libros está afectando intereses económicos muy grandes y muy particulares. Y es por eso que vemos a las grandes televisoras, ¿no?, como consorcios grandísimos involucrados en una guerra de desinformación al respecto de los libros. Para el ciclo escolar 2023-2024 llegarán a las aulas de educación básica más de 100 millones de libros de texto gratuito. Con ello, el gobierno mexicano no solo retoma las riendas de los contenidos, sino que deja fuera de la jugada a un grupo de editoriales que durante años monopolizaron la impresión de libros, un negocio tan redituable como 1,500 millones de pesos anuales. Se trata de SM Ediciones, Ediciones Castillo, Editorial Santillana y Editorial Trillas, quienes literalmente se han quedado sin una mina de oro, pues ahora los producirán la SEP a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. El negocio de las editoriales representaba más de 350 títulos y más de 37 millones de ejemplares. Según datos oficiales a los que Canal 14 tuvo acceso, solo durante 2022 Editorial Santillana obtuvo por parte de la Conaliteg 281 millones de pesos por la compra de libros, SM de Ediciones 197 millones, Editorial Trilla 120 millones de pesos y Ediciones Castillo 28 millones de pesos.
Durante los años 2020 y 2021, Editorial Santillana obtuvo contratos por 157 millones y 249 millones de pesos respectivamente, mientras que Ediciones Castillo vendió 153 millones y 255 millones de pesos, SM de Ediciones 140 millones y 185 millones de pesos y Editorial Trillas 82 millones y 120 millones de pesos respectivamente. Recursos que con la decisión de la SEP de producir directamente los libros no llegarán a los bolsillos privados. Apenas en junio pasado, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana hizo llegar a la SEP un oficio solicitando establecer fechas para la adquisición y distribución de los libros de secundaria. La carta fue firmada por su presidente Hugo Andreas Setzer Leche y el presidente del Comité de Libros y Contenidos Educativos Fernando Revilla Gavari, quien además es el director general de SM de Ediciones, una de las empresas mayormente beneficiada por la impresión de libros de texto gratuito. SM de Ediciones suma 119 contratos que en conjunto representan más de 693 millones de pesos en distintos ejercicios. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, uno de los contratos más grandes se lo llevó Editorial Santillana por 132 millones de pesos por 66 títulos. También se documentó otro por 849 millones de pesos. En ese periodo, Richmond Publishing, una marca de Santillana, recibió 71 adjudicaciones de Conalitec por un total de 239 millones de pesos. También en ese sexenio, Grupo Editorial Holtzbrinck, con sede en Alemania, se adjudicó cerca de 800 millones de pesos a través de sus empresas mexicanas. Macmillan Publishers obtuvo 89 contratos por 242 millones de pesos y Ediciones Castillo 126 por 598 millones de pesos. Para esta ocasión, la decisión de la SEP de impulsar los planes y programas de estudio de la nueva escuela mexicana no solo implicó un nuevo enfoque en la educación en México, sino que trastocó los intereses de las empresas editoriales que ya no venderán millones de libros a través del gobierno. Fabiola Solano, Canal 14. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Otro video de un medio de desinformación que ya no recibe chayote. Y en venganza llenan de mentiras a quienes todavía los ven y los escuchan. Lo que se me hace increíble es que todavía haya gente que les crea. Analicemos qué periódicos son. Periódicos cuyos dueños y colaboradores están muy resentidos con el presidente porque ya no les da chayote y que ahora reciben dinero de grupos poderosos. Mentira que les importan los niños. Lo que quieren es regresar a modelos anteriores para poder seguir teniendo el control de la educación. Que están llenos de ideología, para meter ideas políticas en la cabeza de los niños, o sea, adoctrinar a los niños. Pero de lo que se ha hablado muy poco, y que es gravísimo, es que quitaron el libro de matemáticas. No estoy exagerando. Ya no hay libro de matemáticas. La educación en México siempre ha correspondido a corrientes ideológicas de la gente que está en el poder. ¿Qué pasaba con las propuestas anteriores y con los libros anteriores? En muchos casos le quitaban al maestro la autonomía y la responsabilidad de pensar. Le decían qué hacer, cómo hacer y en qué momento hacerlo. Tú podías no planear y simplemente decirle al alumno que abriera el libro en tal página y órale a responder. Y los alumnos se convertían en llenalibros. Y esto les está cayendo de peso a algunos maestros, porque muchos maestros no saben trabajar por proyectos. Trabajar por proyectos implica que los profesionales de la educación, y escuchen la palabra, los profesionales de la educación, diseñemos un trabajo que le permita al estudiante no solo acceder al conocimiento, no solo aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, sino que además le permita utilizar todo eso como una herramienta para resolver problemas de la vida diaria. Vamos, que el aprender raíz cuadrada tenga un sentido para el alumno. Yo nunca entendí para qué me enseñaron a resolver raíz cuadrada, se los digo. ¿Y por qué trabajar por proyectos? Porque así es la vida laboral. Hasta el día de hoy seguimos generando incompetentes para la vida laboral. Gente que no sabe resolver problemas, gente que no sabe trabajar en equipo, gente que no se conoce ni a sí misma, gente que solo estudió para aprobar exámenes.
Como ya les platiqué anteriormente, hasta este momento la educación en México ha tenido como objetivo principal generar personas obedientes, gente domesticada que ceda el control de su cuerpo a otros. ¿Lo dudas? Hasta para ir al baño los niños tienen que pedir permiso. Gente que solo se limite a seguir instrucciones, como sucedía anteriormente con los libros de texto. Además de una bola de locuras como las maquetas que los quieren poner a hacer. Sí, en los libros de quinto año de primaria viene un proyecto en donde se les pide a los alumnos que hagan una maqueta con todos los órganos sexuales masculinos y también se les pide que simulen una eyaculación. De igual manera se pide que hagan otra maqueta con los órganos sexuales femeninos y se les pide que simulen una menstruación. Y yo les pregunto, ¿en dónde está lo malo? Porque los niños en quinto año tienen más o menos entre 10, 11 y algunos hasta 12 años. ¿Y qué creen? Muchos ya pasaron por eso. Y mi pregunta es, ¿quién les explicó sobre el tema? Es más, te pregunto a ti que estás viendo este video, ¿a qué edad te llegó tu primera menstruación? ¿Alguien te explicó lo que estaba sucediendo? ¿Alguien te explicó lo que sucedía en tu cuerpo y lo que estaba pasando en tu mente y en tus emociones? Y si eres hombre, ¿recuerdas a qué edad tuviste tu primera eyaculación? ¿Alguien te explicó lo que te estaba pasando? ¿Recuerdas a qué edad tuviste tu primera erección? ¿Alguien te acompañó en el proceso? ¿Cómo te sentiste con esas reacciones de tu cuerpo? Porque efectivamente, en todos estos años, se supone que los padres deberían abordar esos temas con sus hijos. ¿Pero qué está pasando? No lo están haciendo. Y tan no lo están haciendo que muchas niñas y niños a los 12 años ya están embarazados. Que muchos niños y niñas no han llegado ni a los 10 años cuando ya vivieron un abuso. Y ahora, chicas, yo les pregunto, ¿de verdad conocen su cuerpo? Porque son muchos los casos de señoras mayores con las que he convivido y con las que he trabajado que no conocen su cuerpo. Se van de este mundo sin haber hecho suyo, sin haber conocido el cuerpo en el que habitaban. ¿Alguna vez has dejado de sentir vergüenza por esas partes valiosísimas de tu cuerpo? Aquí el problema pueden ser los prejuicios y los tabúes de los mismos maestros. Porque a mí me tocó ver que en escuelas religiosas engrapaban los libros en las partes donde se abordaban los temas de la anatomía de los cuerpos femeninos y masculinos. Ahora, ¿qué creen, papás? ¿Eso lo van a vivir sus hijos? ¿Sí o sí? ¿No crees que es mejor que aprendan cómo funciona su cuerpo antes de que los malinformen amigos malintencionados o la internet o un depredador? Fíjense nada más, la verdad es que esto es muy interesante, porque fíjense, esto último es algo que criticaron muchísimo, que en el libro de quinto grado pedían al alumno hacer un dibujo de una mujer teniendo su ciclo menstrual, de un hombre teniendo una eyaculación, y se escandalizaron diciendo que cómo es posible que les pidan eso, y sobre todo que a esa edad, cuando a esa edad es exactamente cuando se vive eso. En quinto grado es cuando la mayoría de mujeres tienen su periodo, los hombres empiezan a experimentar erecciones, eyaculaciones, esos llamados sueños húmedos. ¿Por qué espantarse? ¿Qué tiene de malo? Si es algo que todos hemos vivido y los niños van a tener que vivir, y qué mejor que cuando suceda eso, ellos ya lo hayan visto en su escuela. Yo no le veo, la verdad, nada de malo, pero ellos lo disfrazan del virus comunista. Pero fíjense, todo esto que abordan estos temas acerca de los libros, la verdad es puro pretexto. Lo que realmente les está doliendo es que les quitaron el negocio. Y ya vimos que empresa Santillán, Editorial Santillán, es una de las principales socias, esta empresa de las principales socias de TV Azteca. 1.500 millones de pesos al año recibían estas empresas que imprimían los libros de texto gratuito de México. Y les vuelvo a preguntar, padres de familia, padres de niños que van a escuelas públicas, ¿de verdad crees que a estos millonarios como Carlos Salinas, incluso Javier Alatorre, ¿de verdad crees que les interesa la educación de tus hijos en las escuelas públicas si ellos, todos sus hijos van a escuelas privadas? ¿Crees que se van a estar preocupando por la educación de tus hijos? A ellos lo que les preocupa y les duele es que les quitaron sus negocios. 1.500 millones de pesos al año. Es de verdad una barbaridad. Ahora la SEP
ha decidido tomar esto y la SEP se encarga de la impresión de libros. Les arrebataron el negocio y por eso es que andan lloriqué y lloriqué. Amigos, yo los dejo con esta información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, donde subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.